Esta presentación es tributaria y a mí a lo largo de mi carrera siempre me ha gustado reconocer con qué fuentes he trabajado y con qué personas he aprendido. Esta conferencia es tributaria de un trabajo que llevamos hace tiempo realizando con un grupo de colegas en el marco del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa en torno a la soledad, colegas con los que hemos impartido cursos de formación en distintos lugares del Estado español. Son cursos que han estado dirigidos por el profesor y director científico del programa de mayores, el doctor Javier Yanguas. Por tanto, parte de este trabajo y su reflexión se recoge en el primer manual, podríamos reconocer así, que es El reto de la soledad en el envejecimiento, publicado por la Fundación y que está disponible. Y por tanto yo quiero agradecer lo que con ellos he podido aprender desde las distintas disciplinas y las reflexiones que encarrilan muchas de las cuestiones que voy a comentar aquí. Quiero también reconocer el trabajo en tiempos de COVID del Grupo de Trabajo de Envejecimiento del Consejo de Bienestar Social de Barcelona, con los que hemos intentado también ayudar a esas ventanas de calidez. También me gustaría señalar los trabajos de muchas otras personas que han estado en este tiempo aportando, reflexionando, combinando, buscando caminos. Pero quiero mencionar dos en concreto, dos colegas y grandes gerontólogas, que son Elisa Sala y Regina Martínez, que han estado vinculadas al Observatorio sobre el envejecimiento y la soledad en la organización Amics de la Gent Gran. Bueno, todos estos nombres me permiten meterme en una entrada que es la de deciros que vamos a hablar de soledades. O sea, voy a pedir que dejemos de ponernos en el singular para que podamos ponernos en el plural y que por tanto podamos acercarnos a una mirada abierta, una mirada en la que tenemos que poder admitir la multiplicidad, la pluralidad, la diversidad y por tanto nos alejemos de visiones estandarizadas o de visiones más cercanas al protocolo que a la especificidad de cada persona que puede sentirse sola. Cuando hablamos de soledades, como podéis ver en pantalla, yo he establecido aquí tres denominaciones, tres tipos de soledad. Hay muchas otras clasificaciones. A mí esta me parecía una manera de establecer unos caminos iniciales para acercarnos a este concepto plural y, como veremos, polimórfico, que es el de la experiencia o las experiencias de la soledad. La primera es la noción de soledad residencial. Cuando hablamos de soledad residencial, nos estamos refiriendo, por tanto, a un vector de análisis que son las estructuras de los hogares, los modos de convivencia. Y, por tanto, soledad residencial son las personas que viven solas. Esa es la característica de la soledad, de su soledad. La soledad residencial en España tiene como protagonistas principales, cuando hablamos de envejecimiento, a las mujeres. La mayoría son mujeres. Y hay un dato que me parece especialmente interesante desde la perspectiva de género, que es clave para cualquier punto que tratemos en el envejecimiento, pero aún lo es más cuando hablamos de soledad, que reconozcamos que entre las mujeres más mayores, de 85 y 90 años, para una de cada dos mujeres, casi, o sea, casi el 50%, la autonomía residencial, vivir solas, la experimentan por primera vez en ese momento de su vida. Y esto es muy importante para poder pensar en esas mujeres. En el caso de que esas mujeres que viven solas se sientan solas, es entendible y hay que poderlo acoger, entender y acompañar, reconociendo que para esas mujeres es el estreno, el inicio de una nueva forma de vivir y, por tanto, una exigencia adaptativa superior al de otros grupos de mujeres mayores que han vivido solas en otros momentos a lo largo de la vida.
Es cierto que las mujeres cuentan con más redes en la de proximidad que los hombres, mientras que los hombres mayores cuentan fundamentalmente con el apoyo emocional de su pareja. ¿Qué significa esto? Que en términos de diferencia de género, los hombres viviendo en soledad residencial tienen peores condiciones de apoyo que las mujeres viviendo en soledad residencial, con autonomía residencial. Cabe señalar que generación a generación se va retrasando el momento en el que las personas mayores y muy mayores dejan su vivienda y, por tanto, pierden la autonomía residencial. Y el hecho de que ese momento se vaya retrasando también produce el retraso y, por tanto, un menor impacto a lo que es el abandono del entorno propio, del entorno específico, para ir a vivir o a casa de otros familiares o para ir a vivir a un centro de personas mayores. Cuando hablamos de las personas que viven solas, frecuentemente, y en los medios de comunicación muy frecuentemente, se suele producir una confusión que conduce a un error muy grave. Se habla de la soledad como si las personas que viven solas, todas ellas, sufrieran soledad. Y eso es muy equivocado. Una persona puede vivir sola y no sentirse sola. Y una persona puede vivir acompañada en pareja o con otros y sentirse muy sola. Por tanto, cuando acudamos a cifras o leamos cifras respecto a las personas que viven solas en una ciudad, las personas que viven solas en un barrio, en una edificación, donde queráis, no admitamos que eso es el indicador de personas que están sufriendo soledad en estos momentos. Cuando hablamos de soledad social nos estamos refiriendo a las relaciones y al funcionamiento social. Hay preguntas que nos hacemos en gerontología y que empiezan a tener, ya llevan años, pero cada vez tienen una mayor densidad de respuestas desde la investigación, respecto a si es igual tener redes equiparables, si es equiparable a tener apoyo social. O sea, si uno tiene redes, ¿tiene garantía de tener apoyo social? Los resultados de las investigaciones en distintos entornos nos ponen de manifiesto que no es equiparable contar con redes con contar con apoyo. Y esto es importante porque la investigación nos muestra que las personas pueden estar rodeados de múltiples proveedores de apoyo, pero en cambio sentirse y permanecer socialmente desconectados. ¿Por qué? Pues porque les faltan relaciones personales con unas determinadas características que ahora comentaré, o les falta participación en actividades sociales. Cuando hablamos de funcionamiento social en la vejez, hay tres nociones que seguro que muchos de los que estáis en este momento siguiendo este webinar pues tendréis presentes, que son la noción de redes, la noción de apoyo social y la noción de implicación social. Las tres son nociones importantes cuando estamos intentando comprender la soledad. La noción de redes nos habla de un elemento estructural de las relaciones, nos permite analizar el tamaño de las relaciones, la frecuencia de los contactos. Y hay un punto que a mi modo de ver hay que marcar con un fosforito, hay que subrayar especialmente cuando hablamos de las redes, y es reconocer en los contactos la importancia de los atributos emocionales. Pueden haber redes muy densas, pero con muy poca cercanía afectiva. Pueden haber redes muy densas, con contactos muy frecuentes, pero donde haya una escasa tangibilidad, es decir, donde las personas tengan muy poca confianza en recibir apoyo en caso necesario. Seguro que esto, si pensáis en algunas de las escenas de dificultad que a lo mejor habéis presenciado, o habéis escuchado o habéis visualizado en tiempos de COVID, lo recordaréis. Esta noción de la falta de tangibilidad, la falta de confianza en poder recibir apoyo en un caso de necesidad. Una noción, decía, por tanto, claves es la noción de redes. Otra noción clave para poder comprender el funcionamiento social y más en la vejez es
la noción de apoyo social, al que he mencionado anteriormente, entendiéndolo como una experiencia transaccional donde las personas aportan apoyos y reciben apoyos con los distintos tipos de apoyos que pueden haber, instrumental, informacional, emocional. Y la tercera noción, el triángulo, se cierra con una tercera noción que es la noción de implicación, la noción de engagement, que atiende a presentarnos, a considerar la frecuencia y la calidad de actividades formales, de compromiso, como de actividades informales. Podemos preguntarnos por qué en algunas ocasiones las relaciones son percibidas como apoyo y en otras no son percibidas como apoyo. Porque en términos de apoyo, un punto clave es la percepción que tenemos los seres humanos. Es clave la percepción. Puede haber una disonancia importante entre lo que ocurre y lo que la persona percibe. A veces esa percepción entre relaciones y apoyos es una percepción que es desajustada. La gente siente que no está recibiendo el apoyo que necesitaría. En esa percepción influye, por un lado, el tamaño de la red, influye la densidad, influye la pertinencia del apoyo ofrecido. Un caso muy claro es cuando las personas lo que están pidiendo o no piden, pero esperan, es apoyo emocional y lo que reciben es apoyo de información, apoyo informativo. Cuando hay un desajuste, cuando hay una no pertinencia entre la necesidad y lo que se aporta en términos de apoyo, es fácil que ese apoyo fracase. Estos tres aspectos se suelen considerar habitualmente. En cambio, no se tiene en cuenta un cuarto aspecto que en la investigación se ha puesto de manifiesto, y es cuando el apoyo responde o no a lo que esperamos por el tipo de relación. Por el tipo de relación. La insatisfacción respecto al apoyo puede venir mediada porque lo que esperábamos en ese tipo de relación no se está llevando a cabo, no se está satisfaciendo. Por tanto, podríamos concluir, si queremos, digamos, hablar en términos positivos, que nos conviene, podemos decir que el apoyo es una cualidad funcional de algunas relaciones, de algunas, no de todas, y podemos decir que cuanto más variada es la red social, más felices, más posibilidades de felicidad y más buenas condiciones de salud podemos augurarnos como seres humanos. Hemos estado hablando de soledad residencial, de soledad social, después pasaremos a hablar de soledad emocional, pero tanto cuando hablamos de soledad residencial como de soledad social, esos contenidos nos llevan a reconocer la soledad como un fenómeno social. La soledad no es únicamente aquello que viven, aquello que experimentan, aquello que pasan o los modos de vida en los que estamos inscritos unos y otras personas. La soledad es un fenómeno social que se configura de manera distinta según las estructuras sociales, según las dinámicas sociales, según la cultura, según la época, según los contextos. Diríamos que la soledad también se canta de modo variado según los barrios. La soledad también se configura con las prácticas sociales y con los discursos sociales. Por tanto, es muy importante, y ahí quiero ir a esta diapositiva que veis en este momento, que me parece es una noción que me parece muy expresiva para entender la fuerza que los discursos, los relatos, como se llama más ahora, o las construcciones sociales sobre los fenómenos sociales tienen en cómo comprendemos y cómo nos acercamos a nuestras experiencias cotidianas. Seguro que muchos de los que estáis participando en este webinar conocéis la creación del Ministerio de la Soledad en Gran Bretaña en enero de 2018, porque además se le dio muchísima publicidad. En el caso de la creación del Ministerio de la Soledad en Gran Bretaña por Theresa May, la que era primer ministro en la época, venía precedido la creación de este ministerio de los trabajos a largo tiempo, desde el 15 o el 16, que había estado impulsando una diputada laborista, la diputada Cox, que fue una mujer que fue
fue asesinada en la calle, en su circunscripción, por una persona que la atacó. Ella era una defensora del europeísmo y la atacó diciendo: tú estás atacando los derechos de Gran Bretaña. En reconocimiento a su tarea, también cabe pensar a lo mejor en reconocimiento aquí otros aspectos, se mencionó todo el trabajo que había hecho la diputada Cox a la hora de crear este ministerio. En Gran Bretaña, cuando se crea este ministerio, el núcleo, digamos, el núcleo duro del discurso es: la soledad es uno de los males que acechan a la sociedad contemporánea. La soledad nos enferma, la soledad causa serios problemas de salud. La soledad es tan perjudicial como el tabaco. La soledad es tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Este era el núcleo. Fijaos que estamos presentando entonces a los ciudadanos, a los hombres, las mujeres, los jóvenes, los mayores, los niños, las niñas que escuchan, que ven, estamos presentando la soledad como una desgracia, como algo terrible, como algo de lo que hay que huir, como algo que nos acecha. El término acechar además era un término que se utilizaba de manera constante. Y aunque se reconocía que es un fenómeno, porque es así, que no distingue de edades, porque la soledad la podemos vivir en distintos momentos de nuestras vidas, era un fenómeno que venía muy apuntalado en relación con las personas mayores. Y venía muy apuntalado a dos nociones: al vivir solo y a la reducción o a la escasez de interacciones. Este sería el conjunto discursivo y diríamos el marco del fenómeno social desde la Gran Bretaña. En cambio, para el Japón, que ha creado recientemente su Ministerio de la Soledad, está creado desde hace, no hace 2 meses o 2 meses, hace pocos días, en febrero de 2021, en Japón el Ministerio de la Soledad está creado como una respuesta para desarrollar una estrategia para reducir las tasas de suicidio. Las tasas de suicidio en Japón son elevadas. En el año 2020 y en relación con la COVID se identificó un incremento. Hubo más de 20.000 personas que se suicidaron en las islas de Japón y a partir de ese incremento y de todas las condiciones que se detectaron, el gobierno japonés decidió empezar, igual que en el caso de la Gran Bretaña, un programa con unas características de estrategia global. He traído estas dos muestras porque bajo una misma denominación de Ministerios de la Soledad se están focalizando dos problemas muy distintos, a mi modo de ver, que no forma parte del objeto de esta conferencia entrar en la discusión entre soledad y suicidio. Pero me parece que sinonimizar bajo un mismo nombre los dos conceptos es algo que no ayuda a que la ciudadanía pueda visualizar claramente cuáles son los fenómenos, cuáles son las políticas y pueda, por tanto, pedir cuentas de aquello que se está haciendo para vivir con dignidad y para poder envejecer dignamente. Voy a introducir ahora, nos vamos a acercar ahora a la soledad emocional y para hacerlo querría que o bien leyerais o bien me acompañarais cerrando los ojos a esta lectura. Por favor, cierra los ojos. Vives en un apartamento, estás sola. Por lo que se refiere a tus sentimientos, estás con a nadie a quien llamar. Nadie comparte tu vida, nadie en absoluto. Así es como están las cosas y así es como van a seguir. Si salieras, seguirías estando sola. Por favor, los que estáis escuchando, toma nota mentalmente de cómo te sientes. Este es un ejercicio de inducción a la siente solo o que se siente sola, que planteó el profesor Robert Weiss, un investigador y estudioso de la soledad maravilloso, que nos ha ayudado mucho a entender la soledad
desde la vertiente de las emociones, es decir, a entender la soledad como sentimiento. Y nos ha ayudado también mucho a argumentar un error que se comete aún ahora con mucha frecuencia, y es el de confundir la soledad con el aislamiento social. Hay personas que se sienten solas y que no están aisladas socialmente, es decir, que tienen contactos sociales. Y hay personas que no tienen contactos sociales. Hay personas que no tienen contactos sociales y no se sienten solas. Y hay personas que tienen contactos sociales y que se sienten solas. Es decir, uno puede estar aislado socialmente y no sentirse solo. Y esto, aunque parezca mentira, es así. Es verdad que hay mayor proporción de personas aisladas socialmente que se sienten solas, pero es muy importante que entendamos esta diferencia, porque las formas como nos podemos acercar, las propuestas de intervención, de apoyo, de acompañamiento que podemos hacer, no son las mismas para una configuración de la soledad que para la otra. Vamos a ver en esta diapositiva. Quiero plantearos una propuesta de visualización, de comprensión del concepto de la soledad a través de algunos rasgos, lo que nos permite comprender por qué la soledad se define como un concepto poliédrico. Javier Yanguas lo plantea así, es un concepto poliédrico y quien pretenda simplificarlo pues se va a dar, digamos, de narices con su pretensión. Por un lado, soledad es un sentimiento de sentirse objetivo o subjetivamente sin contactos. Es un sentimiento de sentirse con vacío, con falta, con abandono, y el núcleo ahí es la ausencia de relaciones de intimidad, no de cualquier relación, sino de relaciones de intimidad, de relaciones de confianza, de relaciones con sentido. Las relaciones con sentido son aquellas que nos ayudan a construir proyectos con sentido. Y eso es muy importante en nuestras vidas, en cualquier momento de nuestras vidas, pero es más importante si cabe cuando somos personas mayores. La soledad presenta emociones negativas de distintas características: tristeza, melancolía, desesperanza, hastío, aburrimiento. Esas distintas emociones negativas configuran diferentes soledades y esas diferentes configuraciones demandan diferentes formas de acompañar a esa soledad o de apoyarla a las personas que padecen esa soledad. La experiencia subjetiva y negativa de soledad es una de las definiciones que más nos han ayudado a poder reconocer la complejidad de este fenómeno. La experiencia subjetiva y negativa de soledad se sostiene, se fundamenta en una evaluación que los seres humanos hacemos, y del resultado de esa evaluación se genera, emerge, aparece una discrepancia entre las relaciones deseadas, lo que yo deseo y lo que yo tengo. Cuanto mayor es esa discrepancia, mayor probabilidad tenemos a que surja, se instale un sentimiento de soledad. Otra entrada para comprender la soledad en esta complejidad, pluralidades que os planteaba al principio, es cuando vamos a ver la variedad, la diversidad de respuestas, de formas de afrontar la situación de soledad que las personas mayores tienen. También me parece interesante que cuando vemos todas estas formas de acercarnos al concepto de soledad, veamos algunas observaciones sobre cómo los otros, los que no nos sentimos solos, miramos la soledad. La primera observación que me parece interesante es que la investigación nos demuestra visiones opuestas entre quienes padecen la soledad y quienes no la experimentan. La investigación nos aporta datos que nos dicen que quienes no la experimentan suelen atribuir la culpa de la soledad a las personas que se sienten solas, mientras que aquellas personas que experimentan la soledad la atribuyen a factores externos. Una segunda observación que nos aporta la investigación en estas miradas hacia la soledad es la potencia que tenemos
entre nosotros de estereotipos negativos. La soledad está vista, está percibida socialmente como una debilidad que las personas han de ser capaces de eliminar. Este estereotipo es tremendo porque fundamenta, por una parte, profecías de autocumplimiento entre las personas mayores y, por otra parte, favorece también comportamientos más fríos y más distantes hacia las personas supuestamente solitarias. Y eso es algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todos los profesionales que de un modo u otro estamos en contacto con personas, y más todos los profesionales que estamos en contacto con personas mayores. Un tercer elemento a considerar cuando miramos la soledad es cuál es la cultura de la soledad, cuáles son los principios reinantes, los modos de ver reinantes respecto a la soledad en la vejez. En general, los principios fundamentales, los más habituales, las formas más habituales. La cultura predominante de soledad y vejez nos presenta principalmente imágenes e ideas negativas de la soledad, donde la posición más habitual de las personas mayores es la pasividad, la resignación, el no poder hacer, el no saber hacer. Muy pocas veces, la soledad es reconocida como una oportunidad de conexión con el mundo interior de cada uno, con nuestra propia interioridad. Muy pocas veces la soledad es reconocida como una oportunidad para los seres humanos de desarrollo y de aprendizaje, desde el ejercicio de introspección y de comprensión de cómo es cada uno, cómo somos cada uno de nosotras. Reconocer esta oportunidad, a mi modo de ver, nos ayudaría a plantearnos maneras de acercarnos a la soledad a lo largo de la vida de formas distintas a como lo estamos haciendo en la actualidad. A esta diapositiva que acabo de presentar, quiero añadir esta otra, que es otro ángulo para poder hacer una entrada a la soledad reconociendo su complejidad. Es una diapositiva que está sintetizada por Javier Yanguas como trabajando sobre las investigaciones de Víctor y Sullivan, que son líderes en la investigación en soledad en Europa. La soledad podemos comprenderla como un resultado de la interacción de distintas variables. Y aquí veis en estos 4 cuadrantes los factores extrapersonales y en el cuadrante central los factores intrapersonales. Cuando hablamos de factores intrapersonales nos referimos a la personalidad de cada cual, a su constructo identitario y también a las expectativas que uno tiene. Cuando hablamos de los factores extrapersonales estamos hablando de las vinculaciones que tenemos, la calidad de las relaciones con la familia, con las amistades, con los vecinos, las variables sociales en términos de los determinantes sociales. No es verdad que la soledad sea independiente de las condiciones sociales en las que las personas viven, no es verdad. Las variables sociales en términos de determinantes socioeconómicos, como puede ser el impacto de la pobreza, el impacto de la calidad de los servicios sociales y de salud o el impacto de la discriminación sistémica a través del edadismo, es fundamental para ver cómo en determinadas personas, en determinados grupos sociales, la soledad tiene unos impactos de gran calado y además mucho más negativos. También es importante considerar las variables que tienen que ver con los eventos vitales. Los eventos vitales nos permiten entender de qué manera, como detonantes, como os comentaré luego, los eventos vitales introducen condiciones de soledad para las que en ocasiones las personas no se sienten preparadas a afrontar. Y finalmente, un cuarto cuadrante de factores tiene que ver con el ambiente social, con el contexto rural o urbano, con el tipo de comunidad, con los valores, con la cultura de esa comunidad. Tiene que ver también con cómo son nuestras viviendas y tiene que ver con cómo son los factores culturales de esos entornos en los que vivimos.
Las culturas, por ejemplo, actuales están muy marcadas, y esto no es de conferencia de soledad, es de cualquiera de vosotros que esté trabajando en intervención social o en relación, en contacto con personas, saben lo complejo que en estos momentos resulta hacer un trabajo comunitario, crear confianza en grupos, por la fuerte influencia de los valores fuertemente individualistas, meritocráticos, que atacan directamente el núcleo de los vínculos, la creación, la facilidad a la creación de vínculos de confianza. Bien, con todos estos elementos que tenéis aquí vistos en pantalla, a mí me parecía que era interesante apreciar algunos elementos de algunos aspectos que diferencian géneros en la vivencia de la soledad. Los hombres experimentan más soledad social que las mujeres. Bueno, las mujeres dedican más esfuerzos, dedicamos más esfuerzos habitualmente las mujeres en nuestras vidas a construir y alimentar redes de relaciones. Parecería que a los hombres les resulta más fácil admitir la falta de contactos sociales que el impacto en términos de emociones negativas por no tenerlos. Los hombres son más reacios que las mujeres a poder reconocer aquello que está estigmatizado socialmente. Las mujeres somos más francas a reconocer que nos sentimos solas, y los hombres son más reacios, les disgusta más, les cuesta más, no les disgusta, les cuesta más reconocerlo. En cambio, los problemas de salud, las limitaciones de movilidad, que son más comunes, más frecuentes entre las mujeres mayores que entre los hombres, pueden repercutir en su experiencia de soledad, porque hay una relación entre mayor dependencia y mayores probabilidades de sufrir la soledad. Luego tenemos también elementos que hay que considerar, que son muy importantes. A veces la soledad está muy mediada por aspectos que aquí estarían que podríamos situar en las variables sociales o en condiciones de la vivienda. Una persona que tiene dificultades de movilidad, que tiene una renta muy escasa, que vive una vivienda sin ascensor y que se siente sola, los problemas principales para manejarse con esa soledad no es que tenga relaciones, los problemas principales es que pueda vivir en una vivienda que se pueda mover, que pueda salir y que tenga una renta que le permita hacer algunas cosas con un cierto confort. Entonces, también es muy importante cuando analizamos cómo es la soledad que sienten las personas, a la vez que reconocer sus emociones, reconocer cuáles son las condiciones objetivas y de relación, evidentemente, que tienen. La soledad no deseada la podemos tener a lo largo del curso de la vida, y aunque se experimenta con diferentes intensidades, en la vejez, y sobre todo en la vejez avanzada, encontramos algunos cambios que pueden ser detonantes muy claves de sentimientos de soledad. Cambios en los roles sociales, cambios en las posibilidades de movilidad, cambios en la capacidad funcional, cambios en relaciones, cambios en las condiciones de vida, y a menudo esos cambios se declinan en términos de pérdidas, y esas pérdidas son difíciles de afrontar. Toda pérdida de cualquier tipo reclama una tarea adaptativa a los seres humanos, nos requiere un esfuerzo adaptativo importante. A veces las pérdidas son pérdidas que son muy tangibles y es más fácil poder hablar de esas pérdidas y poder manejarse y apoyar a la persona en los recursos que tiene y que puede poner en juego. Pero hay otras veces que las pérdidas no son tan tangibles o que las personas no las quieren reconocer, no quieren hablar de ellas. Hay ocasiones en las que las pérdidas tienen un profundo impacto, pero tienen un carácter simbólico, y ahí es muy difícil de entenderlo si no reconocemos el valor de ese símbolo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con comunidades multiétnicas, con comunidades con tradiciones espirituales y religiosas variadas, es muy importante entender las pérdidas en el envejecimiento, entendiendo el simbolismo que pueden tener para cada uno de esos hombres y de esas mujeres. A mí me parece que entramos en estos momentos vamos a entrar en estos momentos en la tercera parte de la conferencia, que es en la que yo quiero apuntar hacia cómo podemos pensar en afrontar en sociedades longevas, como nos decía Nuria Terribas en la introducción inicial, como en las que vivimos, sociedades en las que hay
muchas personas mayores y en las que cada vez va a haber más personas mayores, y eso es un triunfo de nuestras sociedades, es un progreso, aunque muchas veces esté presentado como un problema. Vamos ahora a adentrarnos en la soledad, pero viendo digamos, abriendo ventanas hacia esas construcciones de avance. Quiero hablar por esto de la soledad existencial. Se habla muy poquito de la soledad existencial y con Javier y Anguas nos hemos planteado intentar poner esta noción y este concepto en la mesa, en las tribunas, en los comentarios, en las reflexiones, en las intervenciones. Se habla de soledad existencial para entenderla que es una condición humana en tanto que individuos, o sea, o sí, la soledad va a ser nuestra compañera en distintos momentos de nuestras vidas y por tanto sería bueno que la pudiéramos vivir no con aversión, sino con una cierta disposición a comprendernos en la soledad. La soledad como experiencia interna puede estar caracterizada en ocasiones por sentimientos de vacío que no sean sentimientos de vacío asociados a relaciones interpersonales, a falta de relaciones interpersonales, sino a sentimientos de vacío que provengan de un sentirse sin sentido. Y esto, quienes lo hayáis experimentado o a lo mejor lo hayáis leído, porque la literatura nos ofrece presentaciones, relatos y experiencias de soledad realmente muy ricas. El cine también lo hace. Y también hay una tercera forma de acercarnos a entender la soledad existencial, a la que antes he aludido en pequeñas gotas, que es entenderla como un proceso de crecimiento interior, en el que, aunque sea dolorosa, aunque sea negativa, esa experiencia de soledad puede transformarse en algo positivo. Y esto es importante que lo podamos entender, porque si admitimos esta tercera dimensión, podemos entonces abrirnos a líneas de reflexión y de acción que habitualmente no se consideran respecto a la soledad. Respecto a la soledad, se considera muchas veces que lo que hay que hacer es poner un paquete de interacciones encima de la mesa o en la puerta de entrada de quien se siente solo, poner un paquete de interacciones, un paquete de contactos, un paquete de relaciones para que vaya probando. En cambio, se plantea menos cómo trabajar para que la persona pueda manejarse con esa soledad y pueda, por tanto, procesar, también reconocer sus recursos y avanzar con ellos. En este sentido es muy importante considerar algo que Fernando Fantova, y os he apuntado en pantalla, fantova.net, es un blog de Fernando Fantova, que es alguien experto en la intervención social y en el pensarnos en las personas como seres sociales, también en la definición de políticas sociales. Y con Fernando también hemos discutido y hemos hablado sobre soledad y sobre cómo realmente podemos construir o ayudar a que se construya unas vidas en el envejecer que puedan ser vidas dignas de ser vividas, ¿no? Fernando introduce en sus reflexiones una noción que a mí me parece muy importante para trabajar respecto a la soledad, que es entender la interacción en las comunidades como un bien común. O sea, entender la interacción como un derecho y un deber, entender la interacción como algo que nos constituye, que bueno, durante muchas generaciones esta interacción ha estado sosteniéndonos desde el interior de nuestras familias, de nuestros grupos primarios, y tenemos que ir reconociendo que las sociedades cambian, los procesos de autonomización de las generaciones que se expresan en términos de movilidad, en términos de diferenciación de viviendas, en tantas formas de vivir y de actuar, nos remiten a tener que pensar en las relaciones en la comunidad como unas relaciones que permitan alimentarnos esta necesidad que tenemos los humanos en clave de interacción. La interacción es un bien común y hasta que no la podamos reconocer como un bien común y no pensemos cómo podemos como sociedad alimentarlo, fortalecerlo, cuidarlo, si se me permite, como un jardín, regarlo, mimarlo, estar alegre con ellos, con esas flores, con esas interacciones, pues vamos muy perdidos. Una buena idea para poder trabajar en esta dirección es pensar en relaciones comunitarias que tengan estos elementos. Esto lo plantea Elisa Sala, lo dice con mucha claridad en un texto suyo. Trabajar en el fortalecimiento de relaciones comunitarias donde pueda haber esta combinación de reconocimientos, de convivencias y de ayudas mutuas.
Quizás alguien puede estar pensando, bueno, Mercé, esto es algo que es muy ingenuo, o sea, en el mundo que vivimos, ¿cómo podemos pensar en estas relaciones comunitarias? Bueno, pues no podemos pensar en cómo afrontar la soledad en relaciones longevas si no somos capaces de pensar que el mundo puede ser de otra manera del mundo como es ahora. Ese es un aserto que creo que tenemos que grabárnoslo todos, porque si no, no vamos a tener bastante acción y bastante paquete de, digamos, de interacción empaquetada para poder afrontar la soledad en sociedades envejecidas, sociedades longevas como las que vivimos y como las que vamos a vivir. En esta diapositiva, que es la penúltima que planteo, lo que quiero ofrecer es una sugerencia. Vemos aquí diferentes formas geométricas. En cada una de ellas he querido señalar un concepto que me parece relevante para el tema que nos ocupa hoy. Un concepto importante es el de compañía, pero ¿la compañía es suficiente para enfrentar ese conglomerado poliédrico que os he presentado antes sobre la soledad? ¿O tenemos que poder pensar en otro tipo de formas de hacer, de formas de intervenir? Hay en el centro una noción a la que ya me he remitido y por tanto ya me he posicionado. La cultura actual sobre la vejez es una cultura que coloca a las personas mayores que se sienten solas como personas pasivas. La cultura de la vejez y la soledad acerca demasiado la soledad a una visión de epidemia, por tanto de algo rechazable, y con esos valores es muy difícil favorecer la aproximación a la soledad, favorecer que niños o jóvenes, por eso planteo la multigeneracionalidad, puedan sentirse en algún momento con ganas o con una tendencia a acercarse a personas mayores, que les salga. Si lo que estamos diciendo continuamente es las personas mayores están solas, están tristes, son pasivas y no saben. He introducido una noción que es la de amigabilidad, no en términos de amigabilidad, de tener muchos amigos, sino para plantear algo que seguro que quienes trabajáis específicamente en el campo del envejecimiento conocéis, porque hemos trabajado también la perspectiva de la amigabilidad en América Latina y con Chile concretamente, con la que en su día fue la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Rosa Corfield. Hemos trabajado la perspectiva de ciudades y entornos amigables. Ciudades y entornos amigables es la muestra de estrategias globales de acción, y como estrategias globales de acción son una opción, no digo la única, pero son una opción que permite movilizar muchos actores, que es algo que a mi modo de ver ayuda a que si se crean estrategias de transversalidad se vea de qué manera se puede alimentar la cooperación y de qué manera se puede alimentar la cooperación en términos de proximidad. Sostengo la hipótesis de que las aproximaciones a la soledad y a la intervención para paliarla, prevenirla y también resolverla, tienen su campo más fructífero en geografías de proximidad. No quiere decir que solo tenga que ser en la ciudad y en los barrios donde esté la responsabilidad. La responsabilidad puede venir en multiescala, pero el jardín, cultivar ese jardín, el jardín en términos de proximidad me parece el entorno más proclive para el desarrollo de ese tipo de acciones, de interacciones entendidas como bien común y de relaciones de apoyo mutuo, de reconocimiento, que permitan ese desarrollo comunitario que veis en la parte inferior, un desarrollo comunitario que desarrolle vínculos, porque no se trata de desarrollo comunitario que haga proyectos, sino que se creen vínculos. Los vínculos pueden ser, como sabéis todos, de mayor o menor intensidad, pero hemos de ver de qué forma aquello que hacemos y también aquello que estudiamos puede ayudar a estas líneas de desarrollo comunitario. En la parte inferior he marcado dos figuras con dos leyendas muy diferentes. Una es la leyenda Solivit,
voy a comentar ahora qué es. Solivit es un proyecto que se impulsa desde el IGOP, desde el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está liderado por Ismael Blanco, Ricard Gomà y tantos otros. Es un proyecto que empezó con la COVID, empezó a los finales de marzo y abril del año pasado, con la intención de poder recoger todas esas iniciativas que desde la comunidad iban naciendo, a veces espontáneamente, a veces en el marco de organizaciones que ya existían, para dar respuesta a las múltiples necesidades, algunas de personas mayores, otras de personas de otras edades, necesidades de todo tipo, en aquellos momentos de distancia total, de esa distancia que se llamó social y que afortunadamente luego el término desapareció de nuestros vocabularios para ser la distancia solamente. Pero en aquellos momentos que seguro que recordáis, donde la desorientación era inmensa, no increíble, inmensa, donde los equipos de protección no estaban, donde las personas no sabían cómo hacer y qué podían hacer y qué no podían hacer, y donde mirarse solo a los ojos a veces a muchas personas mayores les daba miedo, donde muchas personas mayores se quedaron solas con sus parejas como cuidadores, donde hijos e hijas nietos no podían ir a ver a sus personas mayores, ¿no? Todas esas situaciones muchas veces, además de tener la atención pública, tuvieron una atención grande, un apoyo grande en mayúsculas, por iniciativas que nacieron de los grupos en la comunidad, en ciudades grandes, medianas, pequeñas y en pueblos, con la intención de poder recoger esas actuaciones en Barcelona, en Cataluña, en muchos lugares de la península ibérica y en otros lugares del mundo. También en Latinoamérica se ha creado una red de centros de investigación que están recogiendo, haciendo un banco, un reservorio, que están intentando hacer investigación de estas características, investigación-acción que ayude a la transformación. Como en cualquier otro problema social, yo creo que el conocimiento tiene que ayudarnos, y el conocimiento tiene además que basarse en lógicas de ciencia ciudadana como la que en estos momentos, de un modo aún ciertamente tímido, estamos desarrollando para este tema. Al lado estaría una cuestión que está aquí Nuria Terribas, y desde la Fundación Grifols han auspiciado trabajos bien importantes al respecto, todo el tema de la robótica y la inteligencia artificial y de los robots. Y hablo de los robots concretamente porque para el tema que nos ocupa también ahora hay un elemento discursivo en la cultura de la vejez, diríamos, entre comillas, modernosa, que es el robot como acompañante para la soledad. Esta es una cuestión en la que yo creo que también tenemos que poder discutir y entrar y ver en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial y en qué la inteligencia artificial pues, no nos ayuda y nos puede servir para muchas cosas, y para otras cosas a lo mejor no nos sirve tanto. Cierro ya mi presentación con unas fotos. Me gusta siempre cerrar las presentaciones con unas fotos que resulten sugerentes. Estos son respuestas a la soledad. La que está más grande es la que más comparto, no manipulo porque estoy diciendo directamente mi opción. La que veis en más grande con figuras humanas es una respuesta que se llama el Friendly Bench. Es una respuesta en Gran Bretaña, en Leicester, que se crea antes de la COVID. Es un banco abierto en la comunidad para que la gente se encuentre, se siente, hable y está reconocido como tal. Y en la COVID se utilizó para dar anuncios y facilitar la conexión con encuentros virtuales. O sea, esta foto es previa a la COVID. Como quise meter, en la pantalla se ve que es una expresión de multigeneracionalidad, como veis, ¿vale? Que sean familia o no, no lo sabemos. Que sean amigos o no, no lo sabemos. Que estén viviendo en el mismo edificio o no, no lo sabemos. Se encuentran, y se encuentran ahí en un tipo de asiento que también me ha parecido bien interesante, porque no se está muy pegoteado, pero se permite hablarse. En el otro lado tengo algo que, bueno, que creo que puede ayudarnos, pero que también hemos de reflexionar a fondo bien y ver los convenientes y sus inconvenientes. Voy a empezar por la parte de abajo. Este me resultó chocante, tengo que confesarlo. Es una foto que aparecía a la vez que la creación del Ministerio de la Soledad en Japón, y era un hombre que se vendía
era un hombre que se vendía por un tiempo, vendía su tiempo para estar presente. Simplemente comía a tu lado, bebía a tu lado y si le preguntabas algo, pues respondía, pero de un modo escueto. O sea, ponía su existencia, diríamos ahí. Eso yo creo que eso no le podemos llamar ni contacto ni relación. Sería parecido a esa especie de presencia, pero no humana, pero parecida a la humana, que en algunos lugares se plantea en los restaurantes, ¿no? Para que tú no te sientas solo, no te sientas solo, con, digamos, un peluchón grande para que no te sientas solo. Y en la parte superior tenemos un robot, en este caso sí que es un robot próximo porque es el robot social ARI, el Assistant Robot Intelligent, que es un robot que está formando parte de una experiencia nueva que se desarrolla en la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona es una ciudad que tiene un trayecto en los trabajos respecto a la soledad, con el proyecto Radars, con el proyecto Vínculos, y que en la actualidad está impulsando una estrategia global respecto a la soledad, y que también entre las acciones que se plantean en términos de medidas de innovación está con la Fundación Mobile Week esta experiencia. Ahí tenemos tres miradas, ahí tenemos tres, ¿cómo diríamos? En un caleidoscopio, pues tres construcciones diferentes de cómo se puede entender la soledad y por tanto también de cómo se pueden entender las respuestas que podemos hacer. Espero que la conferencia haya resultado clara, haya sido ajustada a las expectativas que teníais y estaré encantada de poder comentar con vosotros y vosotras las cuestiones que habéis propuesto o comentarios que habéis hecho a través del chat. Gracias por habernos seguido en esta oportunidad esta tarde de primavera. Muchas gracias a la doctora, porque yo creo que nos ha hecho una ilustración magnífica a la que por lo menos algunos de nosotros no estamos tan acostumbrados, bajando a precisiones conceptuales interesantísimas. Yo creo que nos permiten hacer una aproximación a este tema completísimo. Hay algunas cuestiones que nos llegan del chat que yo le trasladaré en primer lugar. Luego yo me he ido anotando cosas para preguntarte. Perfecta. Me iban surgiendo conforme hablabas, ¿no? ¿No me escucháis? ¿Está conectado? Ahora. Es lo que tiene, el webinar es lo que tiene. No sé si me habéis escuchado lo que he dicho. En cualquier caso, lo repito, le agradecía a la doctora su interesantísima exposición que nos ha permitido hilar muy fino sobre matices del concepto soledad con diferentes focos que yo creo que nos ha enriquecido mucho a todos. A mí, por lo menos, desde luego, y le agradezco mucho que haya compartido su sabiduría y su profundidad, ¿no? Os decía también que tenemos algunas preguntas del chat que le trasladaré en primer lugar y luego a mí me gustaría hacerle también algunas preguntas de cuestiones que me he ido anotando conforme la escuchaba, ¿no? Nos preguntan si sería necesario o positivo en España un ministerio de la soledad a modo seguramente del modelo inglés, quizá no del japonés, ¿no? Dados los matices que nos hacías antes. Esa sería una de las cuestiones. Una segunda que nos llega de Chile, de nuestro estimado doctor Juan Pablo Beca, a quien agradezco mucho que comparta esta tarde con nosotros. Un beso desde aquí, Juan Pablo. Dice, con 82 años, viviendo solo y sin sentirme solo, me gustaría que se analizase la importancia de la historia personal de cada uno, de las creencias y la espiritualidad que son la base para encontrar sentido a la vida, sea o no acompañada. Y en esta misma línea, la importancia de la amistad más allá del compañerismo o de la compañía, ¿no? Esto nos traslada el doctor Beca, que me gustaría que nos comentases. Luego te introduzco más cuestiones. Vale, estupendo, muchas gracias. Ambas son cuestiones de interés. Yo, la verdad, es que no soy muy partidaria de la opción de los ministerios de la soledad, porque creo que la soledad se configura en las realidades cotidianas y, por tanto, defiendo la lógica de la subsidiariedad en las políticas públicas. Las cosas que se puedan hacer cuanto más cerca de ahí donde los temas surgen, es más fácil
tenemos más posibilidades de que podamos encontrar respuestas adecuadas, efectivas y eficientes. Eso no significa que el Estado tenga que despreocuparse de la soledad, pero como actor vertebrador de la política a mí me parece más interesante que esa esté cerca de lo local, cerca de los entornos que nos ayudan a veces nos hacen la vida más difícil, pero cerca de los entornos cotidianos. Ese sería mi punto de vista. Pienso también, además, que es importante que entendamos que cada vez más las cuestiones que trabajemos en relación al envejecimiento vamos a tener que poderlas cruzar siempre, digamos, vertebrándolas en términos de sostenibilidad. Y la sostenibilidad es una cuestión que para grandes decisiones sí que tiene que estar en los estados, pero de nuevo, para las construcciones cotidianas tiene que situarse en las agendas urbanas, a mi modo de ver. Y bueno, yo no lo conozco al doctor Rica, pero no lo conozco personalmente, pero bueno, claro que sí, comparto totalmente lo que dice. Primero, vivir solo y sentirse solo, peleo para que esto sea una diferencia, o sea que tanto le agradezco que lo haya señalado usted como primer enunciado. Está claro que la historia personal es un elemento muy importante, porque en la historia personal construimos nuestra capacidad interna para gozar de lo bueno y para afrontar las adversidades, ¿no? Y por eso, por ejemplo, a mí cuando he hablado ahora de la historia de vida he pensado tanta capacidad de afrontar, no sin dolor, y no sin efectos, pero tanta capacidad de afrontar como han tenido y están teniendo muchas personas mayores en todo el tiempo COVID. O sea, esto que os planteaba al principio, es decir, espero que lo que voy diciendo a lo largo de la conferencia lo podáis como reproyectar hacia lo experimentado, lo vivido y lo sentido en tiempos COVID, ¿no? Hay muchísimas personas mayores, yo he estado en contacto por distintos temas con mujeres mayores diversas y hay ahí una fuerza, un acervo de capacidad, de recursos, no de resignación, de resistencia en el sentido de construcción adaptativa para hacer frente a eso que está pasando. Igual que ha habido mucha gente que se quedó paralizada en el sufrimiento y en el miedo, pero muchas mujeres mayores fueron muy capaces de construir resistencia individualmente y también tejiendo eso que muchísimas mujeres mayores nos dan ejemplo. Me acuerdo de un grupo de mujeres mayores histórico con el que trabajé, las Mujeres de Oro en el Carmel, que no tenían un nivel instructivo elevado, pero tenían una capacidad de manejarse con la vida para poder desarrollar estrategias de afrontamiento importantes. Y está claro que la amistad aquí tenemos un dicho en catalán, pero también es en castellano, que tiene un amigo, tiene una mina, ¿hoy? Sí. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, no, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y está claro que es así porque los amigos forman parte de nuestro convoy. Y nuestro convoy es un convoy en el que nosotros encontramos nuestro significado y nuestro sentido. Muchas veces lo encontramos a través de esa construcción de amistad que tenemos, porque con los amigos tú puedes manejarte con implícitos, por ejemplo, no tienes que estar todo el rato siendo claro y preciso. Con los amigos tú puedes compartir el desencanto de cosas y puedes construir el encantarte o ilusionarte con otras. O sea que está claro que la amistad, así como, bueno, evidentemente las creencias y la espiritualidad sin duda, porque además son acompañantes internos, pero la amistad es es un tesoro que claro que tiene precio. No lo podemos comprar, pero claro que lo tiene, porque es muy valioso. Precisamente en relación a esta cuestión de las amistades, una de las cosas que experimentan las personas mayores es cuando ven que sus amistades van partiendo, ¿no?
y ellos quedan ahí en primera línea diciendo, bueno, quizá el próximo seré yo, ¿no? Pero vas perdiendo aquellos referentes que te han acompañado mucho tiempo de tu vida, ¿no? Y eso también genera una sensación de que te vas quedando solo, ¿no? Sí, este es un tema que es muy interesante que planteas, Nuria, porque eso lo plantea Lola Puga, la demógrafa una de las demógrafas del CSIC, pero con la que hemos trabajado en estos cursos sobre la soledad, y lo explica muy bien en el manual plantea que, claro, las sociedades longevas cada vez más vamos a vivir más y cada vez más una parte de las personas muy mayores que ya no van a tener sus coetáneos, las posibilidades de relación las van a tener con personas de otras generaciones. Claro, entonces eso es muy importante que lo entendamos desde ahora, porque la construcción de una cultura de relaciones multigeneracionales no la improvisas. O sea, esto no es una campaña que digamos, ¡hala, va, venga! Ahora vamos a hacer la campaña de vamos a hacer relaciones multigeneracionales, ¿no? No, esto requiere muchos esfuerzos de construirlo, ¿no? Por tanto, es muy importante lo que has apuntado. Gracias. Nos llama la atención un comentario que dice, ¿y las mascotas qué papel juegan en el acompañamiento o en el apoyo a las personas que están solas, ¿no? Juegan mucho papel porque con las mascotas las personas hablan, las personas se comunican, interaccionan. Las mascotas además ayudan también en términos de coordenadas de la vida cotidiana. Las mascotas significan una responsabilidad. Rutinas, hábitos. Por tanto, las personas se sienten queridos por sus mascotas. Por eso cuando las mascotas no obedecen, las personas se enfadan mucho, porque una muestra de desquerer en una mascota es no obedecer. Entonces, claro, las mascotas tienen un papel, yo creo, muy importante. Por eso, por ejemplo, hay todo un trabajo de incorporar las mascotas entre las personas mayores que viven en residencias, de que puedan haber mascotas que puedan jugar ahí también un papel, ¿no? Sí. Nos preguntan también si el papel de la familia, que en países como España, países de cultura mediterránea, quizá más del sur, también en América Latina, por supuesto, que tienen un peso muy importante, no suponen todavía un colchón emocional, económico, de apoyo, de redes, que quizá otras sociedades más individualistas o que quizá que la familia ha perdido un poco esa fuerza, pues experimentan antes la soledad, aunque también aquí la familia se va perdiendo, ¿eh? Cada vez hay núcleos familiares más reducidos. Bueno, yo creo que tenemos que... O sea que también en relación con la soledad se puede plantear una mirada de cómo están cambiando las cosas y mirarla en una clave nostálgica. O sea, lo que teníamos era lo bueno y lo que tenemos es lo que es no bueno, porque esto nos ayuda muy poco a analizar en estos términos, de que lo que teníamos es lo que tenemos que tener, nos ayuda muy poco en términos adaptativos como sociedad. O sea que, vamos, igual que las mujeres no vamos a ser las cuidadoras exclusivas de las personas mayores, porque las mujeres ya hemos estado haciendo otras cosas, mientras que las generaciones que nos han precedido no era así. Claro, entonces, claro, ahora se dice, claro, es que entonces ¿quién va a cuidar a las personas mayores? Pues ese es un tema que tenemos que ver entre todos. Claro. Ese es un tema que tenemos que ver entre todos. Por eso está ahí el tema de los cuidados, diciendo, oye, que la soledad no es ajena a quien cuida y cómo se cuida. Claro. Ahí también Fernando Fantova, que os apunta cosas bien interesantes de cómo tenemos que poder pensar a través de la interacción como un bien común en las comunidades, de ir a buscar alternativas que no van a ser como tu hija exactamente, o como tu madre exactamente, pero es que tú eso no puedes pretender, o sea, tú no puedes pretender que el mundo no cambie, puedes pretender que el mundo cambie de una manera más armónica, menos maltratante para la vida humana. ¿Vale? Eso también es lo que pretendemos cuando defendemos la ecología, ¿no? Decimos, es que esto es maltrato para la vida humana, y si maltratamos la vida humana, aunque no sea de los seres humanos, nos estamos maltratando. Entonces,
también tenemos que poder pensar en una clave que nos ayude a construir posibilidades, ¿no? No a soñar pasados, sino a construir presentes nuevas, y futuros, ¿no? Nos escribe Alfredo Cohen, dice, soy Alfredo Cohen, hola Alfredo, tu fan. Nos dice, aplicaciones como Zoom hacen posible, por ejemplo, esta conferencia. Dice, nosotros estamos haciendo proyectos basados en el diálogo mediante las pantallas, un diálogo entre personas mayores que se han apropiado de la tecnología y de su propia voz aumentan su autoestima, se acompañan, interactúan. Dadas las circunstancias actuales, ¿crees que debemos seguir promoviendo el uso responsable de las pantallas y hacer un programa político más potente de formación tecnológica para las personas mayores? Y yo te añado una pregunta que yo tenía en este sentido, pero justamente lo contrario. Aquellos que no han subido al carro de las tecnologías, muchísimas personas mayores a quien les cuesta mucho el manejo de las nuevas tecnologías, desde no saber manejar un teléfono móvil para hacer una videollamada o un WhatsApp, por menos aún una conexión, ¿se sienten más solas por sentirse ajenas a este mundo hipertecnológico que tenemos? Sí. Tenemos aquí, es que tenemos una situación que en estos momentos es especialmente compleja y yo diría grave. Esto lo comentábamos ayer con otra persona que también es fuente de esta conferencia, que es Pilar Rodríguez desde la Fundación ABD. Que es, o sea, por un lado tenemos muchas personas que, bueno, por la necesidad y a veces desde su propia iniciativa y con un poquito de ayuda. Y otras pues han tirado para adelante, ¿vale? Pero eso nos puede hacer creer la idea de que la mayoría de personas mayores y muy mayores están ahí. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces estamos teniendo aquí, tenemos una situación de mucha dificultad y la prioridad para mí es buscar desde todos los medios, desde todos los entornos y desde todos los tipos de actores, cuáles son las maneras como conseguimos que esto no sea un factor de exclusión social directamente, o sea, ya no únicamente de sufrir soledad, sino directamente de exclusión social, porque además, claro, digamos, manejarse con las tecnologías es estar entonces, aunque te cueste, pero tienes ahí, recibes mucho reconocimiento, decir no sé, no puedo, no. Y muchos inputs que te llegan y que los haces tuyos y los incorporas. Claro, si quedas ajeno a todo esto, cada vez te sientes más aislado, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, hay algo que aquí es muy importante. Me comentaban desde el Hospital del Mar, con quien tengo contacto como ciudadana paciente, usuaria, me comentaban que habían conseguido desde reumatología, habían conseguido recuperar hasta no sé si era un 60 o un 70% las visitas directas. Presenciales, ¿no? Presenciales, sí, exacto, gracias. Porque, claro, pasando a todo lo que era el contacto telefónico, en servicios además, donde una parte muy importante de personas con historia clínica en esos servicios son personas mayores y muy mayores, bueno, pues necesitan el contacto directo con el profesional. Sí. La pandemia ha supuesto una barrera total, ¿no? Entonces, ahí tenemos que reconocer, como todas las pistas de hacia adelante, como ha hecho Alfredo con su intervención, pero también tenemos que reconocer, aunque no nos guste, aunque nos resulte mucho más difícil y mucho más complicado, y tenemos que ser muy versátiles, pero realmente tenemos que ser muy tozudas y muy tozudos. Todos, ¿eh? O sea, desde el sector público, fundaciones, organizaciones de usuarios, asociaciones, hay que ver ahí cómo bregamos con esto. Hay 2 o 3 preguntas relacionadas, que las voy a juntar todas, que plantean un poco la cuestión entre los modelos residenciales que decías tú, que apuntabas a que la soledad residencial puede ser uno de los focos, ¿no? Respecto a si el modelo de las residencias, valga la expresión, sería el idóneo para nuestros mayores, o es mejor que la gente se pueda quedar en casa con los apoyos y las ayudas necesarias, o debemos reinventar todo esto y pensar otras fórmulas en que el envejecimiento sea un envejecimiento
saludable en el sentido de sin sentimiento de soledad no deseada, porque la deseada es respetable, solo faltaría, o cómo debemos enfocar eso, ¿no? Porque la gente mayor en las residencias que está con iguales, quizás se siente menos sola que si está en su casa con apoyos externos puntuales. No sé, ¿tú qué opinas sobre esto? Vale. Pues bueno, es un tema de un webinar, ¿eh? Este es un tema de un webinar, pero bueno, apuntaré algún par de cosas. Lo primero, que cuando hablamos de soledad residencial quiere decir modo de vida, ¿eh? No el sentimiento de soledad. Luego está, esto es así de difícil, ¿no? Pero luego está estructura de hogares, es vivir solo. Luego está el tema de sentir la soledad cuando vives en residencias, ¿vale? Claro, esto en la pandemia ha sido tremendo, intensísimo, de las experiencias más duras, porque el aislamiento es la soledad impuesta y el desconcierto y la desorientación y el sentirte abandonado y el sentirte sin sentido de vida, y eso es muy duro. ¿Que esto ha pasado en las residencias? Sí, ha pasado. ¿Qué opino yo respecto a los modelos de cuidado? Yo creo que tenemos en primer lugar que diversificar los modelos de cuidado. Esto de que pensemos que las formas de cuidado son o un poco de servicios domiciliarios en casa o las residencias, no nos sirve. Esto no nos sirve. Y es difícil porque, como toda política pública, en la que también intervienen proveedores privados con oferta privada y con oferta pública, pues como toda política pública no resulta fácil de modificar y de transformar. Pero a mí me parece que tenemos que ser capaces de pensar más en términos de respuestas graduales y respuestas que estén muy asentadas en la comunidad, en aquello que las personas conocen, en entornos que sean permeables, es decir, no en estructuras que sean cerradas. Hay otros países en los que las personas viven en lugares donde la planta segunda y la tercera son apartamentos para personas mayores, y ahí viven hasta el final de sus días, que son un poco más grandes que las habitaciones, pero pensadas de manera encantadora. Y la planta baja está abierta al barrio, y allí las personas mayores van, y también va al barrio, y también se reúnen asociaciones, porque en algunas salas tienen un cierto hotel de asociaciones, ¿vale? O sea, esto para nosotros hoy por hoy es como que no pot ser. En catalán llamamos això no pot ser, ¿no? Y en castellano pues sería lo mismo. Esto, qué bonito, Mercè, pero es impensable, ¿no? Ya estás con las utopías magníficas, con los sueños. Bueno, no puede ser, porque nadie está diciendo que esto pueda ser. Claro. O sea, yo creo que tenemos que trabajar con una mentalidad que no sea la de pensar que los cuidados van por un lado y los lugares donde las personas vivimos van por otro, sino que los lugares de vida tienen que ser los lugares de cuidado, mientras uno pueda tener allí los cuidados. Pero es que tendríamos que poder pensar en esos términos, no en que vamos a los lugares de cuidado. Vale. Al hospital hemos de ir, porque hemos de ir, pero la mayor parte de cuidados los recibimos en nuestras casas. Es un adelanto de los hospitales, la hospitalización domiciliaria. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que las maneras de cuidarnos en las situaciones de vejez avanzada tienen que ir al lugar? ¿No? Evidentemente es más complejo, es más difícil, pero estamos en sociedades que cada vez más nos reclaman. Las personas cada vez más dicen: yo no quiero dejar lo que yo siento más propio, más conocido, que no tiene por qué ser específicamente su piso, ¿vale? Pero que tiene que ser algo que sea más cercano significativamente para esa persona, ¿no? Luego está en las ciudades qué ocurre con los espacios, hay metros cuadrados. Esta era otra consulta que queríamos trasladarte, el tema de las grandes ciudades que cada vez quizá aíslan más, ¿no? Las personas mayores, las personas que están solas, aunque, como has dicho tú, hay experiencias magníficas de grandes ciudades como Barcelona y como tantas otras en que han trabajado proyectos estupendos, ¿no? Para precisamente detectar esas necesidades, actuar en ellas,
y hay que avanzar más en esto, está claro, ¿no? Sí. Pero a la vez, una gran ciudad quizá puede ser, y había una pregunta al respecto de una de nuestros participantes que nos decía esto, ¿el entorno rural es más amigable quizá para la soledad de los mayores que un entorno urbano? Tiene una amigabilidad diferente. Digamos, el entorno rural, digamos, la posibilidad de abrir vínculos y relaciones es más pequeña. La continuidad de los vínculos, digamos, le da un tipo de consistencia. La desaparición de esos vínculos, la enemistad, el vínculo se puede enemistar, los vínculos no siempre son positivos. No, exacto. Entonces, la posibilidad de crear nuevos vínculos es algo que te da el entorno urbano. Yo creo que no se trata de idealizar, hay que encontrar respuestas para los entornos rurales y hay que encontrar respuestas para los entornos urbanos. Hay buenas experiencias, por ejemplo, Manchester es una buena experiencia, trabajan mucho. Yo creo que para los entornos, tanto para los entornos urbanos como para los entornos rurales, tenemos que poder pensar en cómo hacer esto que ahora se llama más la ciencia ciudadana, es decir, trabajar no solamente con el conocimiento experto de los estudiosos, investigadores, académicos, sino trabajar mucho viendo cómo son las experiencias y los usos que las personas hacen de los servicios, la usabilidad de los servicios. Por ejemplo, observando cómo las personas usan los servicios, tú puedes mejorar los servicios, pero claro, tienes que estar dispuesto a esto. Claro. Sí, y cuando un diseñador diseña, o cuando un programador, yo misma, pues programa un proyecto, programa un programa, programa una actividad, hombre, que me la vengan a cambiar, pueden pero quizá nos quedamos en la idea y plasmarla, implementarla, y luego no la evaluamos, no la analizamos, y ahí cometemos un error de primera magnitud, ¿no? Porque claro, si no evalúas aquello que haces, ¿cómo puedes valorar si es bueno o no es bueno, si funciona o no, ¿no? Eso es clave, y los elementos de evaluación que utilizas tienes que haberlos podido, yo también diría, en estos momentos, pactar. Pactar en el sentido de que estén preestablecidos y de que hayan grupos de personas de los que van a estar involucrados que los conozcan, que puedan saber que con eso van a poder interactuar. Como nosotros hablamos de una manera, muchas veces, los profesionales, que es, digamos, que es muy difícil de ser comprendida por los usuarios. Entonces, ahí ya tenemos una primera dificultad para poder construir juntos. Nos hace otra pregunta, más en la parte primera de tu exposición, y dice, en relación a la soledad existencial, el tercer punto dice, relación con el proceso de crecimiento interior, de transformación y reflexión. La pregunta es decir, ¿cómo una persona de edad logra sentir el sentido de ese crecimiento? ¿Cómo introducir en las personas mayores este concepto de crecimiento, ¿no? Esa es la pregunta. Pues la primera cuestión que yo plantearía, primero, habría una de contexto, que es favoreciendo que la cultura de la vejez no sea que hacerse viejo es opuesto al desarrollo. Hacerse viejo es solo sinónimo de declive. Decrepitud, sí, de declive. De declive. Claro, si no puede haber desarrollo humano, es difícil que las personas puedan reconocer ese para qué, ese sentido. Y después, yo creo que también hay algo que es muy importante, y es plantearnos eso como un tema en los programas con personas mayores y para personas mayores. Igual que se plantea el interés de la actividad física, ¿no? Podemos plantearnos el interés del ejercicio interno, llamándolo de una manera que se entienda, claro, porque el ejercicio interno, alguien dirá, ¿esto qué es, no? Pero que digamos que no nos dé, que en lugar de ahuyentar el pensar sobre uno mismo sobre su interior también, ¿no? Pueda pensar sobre su interior. Y muchas veces la idea de pensar sobre su interior, las personas lo colocan en la religión, ¿no? Como si solamente la espiritualidad, pensar en la religión. No, tú puedes pensar sobre tus experiencias, sobre tus sentimientos, sobre tus deseos y sobre tus frustraciones, y pensar sobre eso evidentemente te ayuda. Además, una de las no sé si te la han pasado, pero yo te escuchaba ya a la vez, estaba intentando leer, hacer esto del doble tasking, y que hacía una colega y amiga,
con la que hemos trabajado muchos años, que es Silvia Biel, claro, decía, no tenemos que considerar mucho la importancia de los vínculos como recursos internos antes que ir poniendo oportunidades externas, ¿no? Y eso tiene que ver también con esta pregunta, tiene que ver con el hecho de que, por eso yo decía, y hacía un poquito una cierta broma, ¿no? Que vamos a ir poniendo paquetes de interacciones en las mesas de los que se sienten solos. Oiga, le vengo a traer este paquete de interacciones, a ver qué le parece. No, tri. Bueno, no, o sea, esto no puede ser. Hay que, aunque resulte más difícil, pero tenemos que pensar en que los seres humanos somos seres con recursos. Y tenemos que poderlos encontrar, no gestionarnos, sino poderlos conectar y poderlos encontrar. Y está claro que si alguien te acompaña y te ofrece, no te coloca, sino que te ofrece, pues eso va a ser más llevadero. Claro. Está claro que cuando alguien tiene ganas de llorar y no quiere hacer otra cosa, lo que quiere es alguien que llore a su lado, o sea, no que llore a su lado, pero que esté a su lado cuando llore, no que le diga no llores más, no llores más. Claro. Tú necesitas llorar, aunque sea llorar después, por ejemplo, llorar después de ver a los nietos por primera vez, de tantos meses de no haberlos visto, y ahora que está vacunada puede verlos y los puede tocar y llora. Y digo, ¿pero por qué lloras? Si ahora tendrías que estar contento. Bueno. Sí, tienes toda la razón. A veces somos así de... Nos cuesta encajar, ¿eh? Nos cuesta encajar. Te lanzo una última pregunta y con esto cerraremos respecto al tema de la robótica que tú has mencionado. Y que es un tema que a mí me preocupa porque nos parece que ahora vamos a solventar todas las cuestiones del cuidado poniendo robots a las personas que les ayuden en sus tareas, ¿no? Sí. Bueno, ¿hasta qué punto realmente esto será solución? ¿Como seres humanos adoptaremos esos artilugios externos como un amigo más en nuestras vidas? Experiencias de esto dicen que sí, que incluso se generan interacciones interesantes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que aún estamos en catalán, tenemos un término que son las pasarolas, ¿no? Estamos así en los inicios, no la tecnología, ¿eh? La ingeniería no está en los inicios, ya. Pero digamos, es decirlo de algún modo, la sociedad, los humanos, los hombres y mujeres, digamos, comunes y corrientes, los que estamos en esta sala webinar, ¿no? Aquí y allá, para la mayoría, pues esto resulta algo nuevo. Entonces, es algo nuevo y para lo que nuevo, a mí me parece que es muy importante para lo que no tenemos código. O sea, tenemos el código de la ciencia ficción en la novela, que hemos visto en las pantallas. Y tenemos código de lo que hemos visto en las pantallas, pero no tenemos nuestro código construido. No. Entonces, cuando tú no tienes código, las cosas te pueden entrar y penetrar y tú te las puedes tragar, ¿no? Te las puedes pasar, ¿no? Y ya está. Y llegó, vino, se instaló y se quedó. Y ya está. Y me gusta. Yo creo que tenemos que darnos tiempo para poder reflexionar, para poder ver que desde mi punto de vista la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a ser más humanos, ¿no? Tendría que ayudarnos a ser más humanos. Y no tendríamos que aceptarla allí donde nos hace difícil ser humanos. Yo, por ejemplo, defiendo que si gracias a la inteligencia artificial y a la robótica aplicada vamos a poder liberarnos las personas de trabajos duros, de trabajos peligrosos y de tiempo de trabajo, ¿por qué no podemos pensar que parte de la ganancia es que nosotros podemos recuperar tiempo para acompañar, tiempo para esas relaciones que estábamos diciendo comunitarias potentes, porque las familias, una puede vivir aquí y la otra puede vivir allá, tiempo para que la última nonagenaria de tu linaje pueda tener gente, porque ya es la última nonagenaria de tu linaje y tiene un bisnieto que vive no sé dónde, la otra bisnieta. Por tanto, a mí me parece que tenemos que, o sea, en lugar de adoptar una adhesión de ser fans, ¿no? Del club de la robótica. O al revés. O ser adversarios. Exacto, verlo como un peligro terrible, ¿no? Sí, como un peligro terrible, porque tampoco eso nos servirá. No, porque seguramente tampoco podremos escoger mucho. No, entonces es como cómo construimos un código que nos ayude a algo que es nuevo
y que seguramente tienen muchas oportunidades buenas, pero por definición no tiene por qué ser solamente bueno para los humanos. Claro. Pues muchísimas gracias, Mercè, a todos vosotros por vuestras ricas aportaciones en el chat, porque realmente habéis formulado cuestiones que han complementado y que además Mercè, con su verborrea y su gratitud, pues nos ha ilustrado todavía un poquito más allá de su charla. Gracias por estar con nosotros. La próxima conferencia de los amigos a UNESCO trataremos el final de la vida, otro tema duro, y esperamos reencontraros. Recibiréis la información a través del newsletter que mandamos desde la Fundación Grifols con la actividad, el día, la hora, lo recibiréis con el programa y por tanto contamos con vosotros si os interesa, y agradecer una vez más a la Mercè estar aquí, compartir esta tarde con nosotros, y amics de la UNESCO, por supuesto, por acogernos en este ciclo de conferencias que podemos compartir a través de las pantallas, precisamente. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.